Hoy vamos a continuar, ¿cierto?, con la clase sobre Introducción al Estudio Bíblico y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Me gustaría que me dijeran si lo ven, si ven la pantalla completa. ¿Cómo se ve? No sé si, Ada, tú me puedas decir, ¿se ve como pantalla completa ahí? Hola, sí, está bien. Ya, muchas gracias. Gracias, Ada. Bien, vamos a comenzar, ¿cierto? Definiendo qué es el estudio bíblico, ¿ya? Y el estudio bíblico. eh, Ahí, Ada, te pido que, o Alexis parece que tiene su micrófono encendido, que lo pueda silenciar, por favor. Eso, muchas gracias, Alexis, muchas gracias. Vamos a ver la definición de lo que significa el estudio bíblico, ¿ya? Y por definición, es el análisis del texto bíblico para comprender su significado y aplicarlo a la vida personal y comunitaria utilizando distintas herramientas o métodos que nos entrega la hermenéutica, ¿cierto? Y este concepto de análisis habla de un estudio más exhaustivo, de un examen detallado del texto al cual nosotros nos vamos a enfrentar. No es simplemente, ¿cierto?, leer un texto, sino que habla de este examen que le hacemos, de este examen detallado al cual nos exponemos y nos enfrentamos al texto. Pero vamos a ver por qué debemos estudiar la Biblia, cuáles son las razones por las cuales debemos estudiar la Biblia. Una de ellas es porque la Biblia nos revela a Dios y la verdad es que yo pienso que esta es una de las razones principales por las cuales debemos estudiar la Biblia, ya que no hay otra mejor manera de poder conocer a Dios, de conocer su voluntad, de conocer su corazón, ¿cierto? Porque a través de la palabra se nos revela, ¿cierto?, quién es Dios, su manera de actuar y su manera de revelarse al hombre. Entonces, una de las principales razones por las cuales deberíamos todos estudiar la Biblia es conocer a Dios en más profundidad. Y de hecho, hay muchos que piensan que el estudio bíblico es solo para aquellos que tienen un cargo en la iglesia, en alguna comunidad cristiana, ¿cierto? Algún liderazgo o los pastores, etcétera. Pero la verdad es que el estudio bíblico debería ser y es para todo cristiano, para toda persona que ama a Dios debería estudiar la Biblia. Y vamos a ver otra razón por la cual estudiar la palabra de Dios, y es que la Biblia viene de su boca. Mientras más estudiamos, mientras más nos introducimos en el estudio bíblico, vemos todas las herramientas que la hermenéutica nos entrega, la filología, la arqueología, ¿cierto? Etcétera, todas las herramientas que nos aporta la hermenéutica, ¿cierto? Vamos comprobando cómo la palabra de Dios viene de su boca, es una inspiración que sale del corazón de Dios y es una razón por la cual debemos estudiar la Biblia. Otra razón es que es una fuente de sabiduría. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ciertamente la Biblia es aquella guía, aquella fuente de sabiduría para tomar buenas decisiones en nuestra vida, para poder saber cómo enfrentar aquellos momentos de conflicto, ¿cierto? Y aquellos momentos donde debemos tomar decisiones y buscar alguna guía, buscar ese consejo que nos va a guiar a tomar una mejor decisión, ¿cierto? Es sin duda la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar esta fuente de sabiduría inagotable.
y también porque es un espejo para el hombre. Y esto a mí me encanta, porque en la Biblia podemos encontrar historias de hombres tal como tú y yo, personas vulnerables, personas que fracasan, personas sometidas a sus propios miedos y sus propias aflicciones. Y es un libro muy interesante porque no es como aquellos libros, ¿cierto?, que leemos y podemos encontrar una autoayuda y que todo pareciera ser tan perfecto, sino que en este libro podemos vernos a nosotros mismos como un espejo y podemos aprender de aquella vulnerabilidad de aquellos hombres y podemos identificarnos con nuestra propia miseria y podemos aprender qué hacer, qué no hacer, cómo enfrentar alguna situación. Y sin duda este libro, la Biblia, nos muestra al hombre de una manera tan eh, miserable en su naturaleza y cómo el amor de Dios sobrepasa todo aquello para eh, hacernos perfectos a través de él. Y otra razón es que tiene la autoridad sobre toda revelación personal, y esto es muy importante porque muchas veces eh, hay revelaciones y existe esa llamada frasecita de Dios me dijo, ¿cierto? Pero que carece de un fundamento bíblico, que carece de una raíz bíblica. Y cuando yo recibo una revelación que no se condice con lo que está escrito en la Biblia, no es una revelación de Dios. Siempre, siempre la autoridad, la primera autoridad sobre toda revelación la va a tener la palabra de Dios. Entonces, para no caer en errores, en malas interpretaciones, en revelaciones equivocadas, debemos estudiar la Biblia para saber cuando, cierto, estamos poniendo mucho de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestro sentir, y cuando realmente viene esta revelación de parte de Dios. Y voy a repetir esto que lo puse al principio, y para mí es una de las razones más importantes por las cuales debemos estudiar la palabra de Dios, que es para conocer su autor. Hay muchas personas tratando de conocer a Dios, y yo he escuchado muchas veces en comunidades cristianas personas que dicen, yo quiero conocer a Dios, quiero conocer más a Dios. Bueno, tienes tu Biblia. Allí en la palabra de Dios está Dios mismo revelado hacia el hombre. Entonces, wow, qué importante es poder conocer la palabra de Dios para poder conocer al autor de esa palabra, que es Dios mismo. Y es una de las razones más importantes que nos debiera a todos nosotros los que estamos aquí en esta clase y los que van a ver, ¿cierto?, por las redes esta clase posteriormente, debiera inspirarnos y motivarnos a poder estudiar la Biblia y poder conocer más a su autor. Y quiero mostrarle un versículo bíblico que es un fundamento del por qué, ¿cierto?, debemos estudiar la palabra de Dios. Y queda en 2 de Timoteo 3, versículo 16-17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! Y este versículo hace explotar mi cabeza porque comienza con una aclaración que, bueno, ya se los comentaba anteriormente, que señala Pablo, ¿cierto?, a Timoteo, cómo esta escritura, toda ella viene de la boca de Dios, viene de la inspiración divina, pero no solamente es una inspiración que dejó Dios para que la conociéramos simplemente, sino que es útil para nosotros. ¿Y para qué? Para enseñarnos. ¿Y qué nos enseña Dios a través de la Biblia? A través de ella podemos conocer el porqué, el propósito de Dios para crear todas las cosas, el propósito que tuvo Dios para crearte a ti y a mí.
Y también no solo eso, sino que nos corrige. No sé si alguna vez tú te has enfrentado a la Biblia y te has sentido algo incómodo, porque ciertamente cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios y a su santidad y vemos en ello el reflejo y vemos cuáles son nuestras carencias y debilidades, wow, ¿cierto? Decimos, Señor, aquí tengo que corregir. Y la Biblia es para corregirnos, para también redarguirnos, ¿cierto? Para amonestarnos cuando debemos corregir algo y para, no solamente eso, sino también para instruirnos, ¿cierto? Y qué privilegio estar hoy aquí y qué privilegio estar eh, estudiando la Biblia, ¿cierto? Porque así podemos ser instruidos en esa justicia que se encuentra ahí plasmada en aquellas páginas de la Biblia donde podemos ver la justicia de Dios reflejada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, ¿cierto? En tantas situaciones y en ese plan maravilloso de redención que Dios tuvo desde el principio para el hombre. Pero ¿para qué? ¿Para qué debemos, cierto, estudiar esta palabra, cierto? Para que podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y qué maravilloso esto, qué privilegio es que tú a través de tu aprendizaje puedas compartir de la verdad de Dios a otros, puedas empaparlos de su conocimiento, de su gracia, de su amor a través de la escritura. Qué hermoso tener este privilegio de ser perfeccionados y preparados para toda buena obra, ¿cierto? Para practicar en nuestras vidas, para vivenciar aquella palabra que se hace vida en nosotros cuando la practicamos, cuando las ponemos en acción. Pero para estudiar la Biblia hay varios métodos de estudio y te voy a decir hoy que en algún momento yo voy a pedir que tú dejes de silenciar tus micrófonos porque vamos a ir practicando cada metodología para ir entendiéndola. Y vamos a ver a continuación algunos métodos de estudio bíblico y vamos a empezar por uno de los métodos más conocidos, quizás el más usado, que es el método inductivo, que es un método que no solo se usa para estudiar la palabra de Dios, también se usa en algunas ciencias experimentales, ¿ya? Porque está basado en tres principios. Y acá yo te voy a ver si avanza esto. Momento que estoy tratando de avanzar con la... No sé si están viendo ustedes la próxima positiva. Aún no. Aún no. Ya. Es que no me quiere avanzar esto, pero voy a ver aquí qué pasa. Un momentito, por favor. Este método inductivo del cual te hablo está basado en tres principios: la observación, la interpretación y la aplicación. Voy a ver si puedo salir de acá, que no sé si es mi computadora la que hoy no quiere funcionar bien. Trata de avanzar con las teclas. Ujú. Ahí sí. Ahora sí. Ya, bien, gracias, Ada. Bien, aquí les dejo un cuadro, ¿cierto?, explicativo de este método inductivo, de su método y las características, ¿cierto? Y comienza todo este método inductivo con la observación. Y la observación es simplemente lo que nos dice el texto, lo que podemos descubrir en el texto, ¿ya? Y es un acto de intencionalidad y de atención a lo que dice el texto. ¿Para qué? Para determinar lo que quiso decir el autor a los receptores originales, aquellos que recibieron el texto para los cuales fue escrito este texto. Entonces, este método, ¿cierto?, se basa en esta observación. No es una observación
casual o poco intencional, sino que es una observación intencional y bien con intenso, con un objetivo puesto en descubrir, ¿cierto?, lo que el autor quiso decirle a los receptores de este mensaje. Y para ellos comenzamos analizando las palabras y los términos. La Biblia está, pero compuesta de miles de palabras, claro, y cada una de ellas, algunas con algún significado un poco oscuro o desconocido para nosotros, algunos están en sentido figurado, ¿cierto? Que nos muestran en el texto su verdadero significado común. Y también encontramos en esta palabras y términos categorías gramaticales. Entonces nosotros en este método de estudio vamos a observar estas categorías gramaticales como los verbos, adjetivos, sustantivos y adverbios. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando yo, por ejemplo, observo en una frase, en una oración, que el verbo está en un tiempo futuro, quizás puedo observar y decir, wow, esta profecía o esta palabra es para la posteridad, no es para el tiempo en que fue escrita. Y así podemos ir descubriendo, ¿cierto?, qué fue lo que el autor quiso escribir a sus destinatarios. Y también encontramos relaciones entre palabras, ¿ya? Hay en un texto, ¿cierto?, distintas relaciones entre parábolas. Hay frases, hay oraciones, hay párrafos, hay segmentos, ¿cierto? Y cada una de ellas está relacionada entre sí. Y aquí, en esta relación entre palabras, podríamos llamar a estas unidades gramaticales como la estructura de un texto, ¿cierto? Cómo se constituye, cómo está formado este texto, y en ellos encontramos unas palabras que son como eslabones o están catalogados como eslabones porque son aquellas que conectan una frase con otra. No siempre están, ¿cierto?, entre medio de las oraciones, también pueden estar al comienzo y pueden unir, ¿cierto?, un versículo con el que viene a continuación y así dan continuidad al relato bíblico. Y hay distintos tipos de eslabones. Por ejemplo, hay eslabones de énfasis que dicen desierto, desierto, ¿cierto?, cuando vemos en la Biblia, o em, solamente, o puede ser como así es, que son, enfatizan un texto. También están los de lugar como los de comparación, como también, así que, de contraste, como sin embargo, de otra manera, y hay muchos eslabones que podemos encontrar, ¿cierto?, en la Biblia, en la palabra de Dios, y que dan continuidad a este relato bíblico y que son importantes, no solamente porque unen, ¿cierto?, estas relaciones entre palabras, sino porque también nos dan a conocer de qué está hablando este autor al momento de escribir este texto bíblico. Y también existen las formas literarias, que también es importante al momento de descubrir, ¿cierto?, qué quiso decir el autor. Y hay distintas formas literarias como la prosa, la poesía, el drama, la parábola, y a veces no están implícitas en un texto, pero no, a veces nos saltan a la vista, pero en algunos libros de la Biblia ciertamente sí son muy visibles y muy fáciles de distinguir. Y también está la atmósfera, que es el espíritu o el énfasis que prevalece a través del pasaje. Es aquella motivación con la cual este autor escribió el libro, y el espíritu, este énfasis, esta atmósfera que se crea al escribir este pasaje bíblico, pueden ser variados, puede ser
alegría, tristeza, pasión, miedo, alabanza, gozo, puede ser variado y nos da una señal, ¿cierto?, de cuál era el ánimo con lo cual este autor estaba escribiendo este pasaje. Y pasamos a la otra característica de este método inductivo, que es la interpretación, ¿ya? La interpretación es algo especial en el sentido de que acá nos enfrentamos a lo que el texto quiere decir para el autor y para también las personas que fueron los receptores de este texto. No estamos aquí buscando una interpretación personal o viendo qué dice el texto para mí, cómo lo interpreto yo. Por eso debemos enfrentar en este método inductivo la interpretación de manera imparcial. No debemos poner nuestras propias sabiduría en ello, o nuestros propios conceptos, o lo que yo creo, o mis presupuestos sobre el tema al cual yo estoy leyendo, sino que no se trata de mi propia interpretación, sino que se trata de descubrir en esta fase qué es lo que el autor qué significó para él el texto que escribió y también qué significó este texto para las personas que recibieron, para las cuales fue escrito este texto. Entonces, en esta fase de la interpretación, ¿cierto? Surgen preguntas, las preguntas interpretativas. Y estas preguntas tienen mucho que ver con el proceso de observación, porque no sé si te ha pasado a ti, pero cuando nosotros estamos observando el texto, es cuando surgen todas estas preguntas de por qué escribió esto, o por qué lo dijo en este tiempo verbal, o es una parábola o no, y surgen todas estas preguntas. Entonces, en este periodo de interpretación es donde nosotros nos formulamos todas estas preguntas sobre el texto que estamos ¿cierto? Observando y que estamos leyendo de una manera intencional, ¿cierto? Y también después, la segunda parte es la obtención de respuestas interpretativas. Y la verdad es que hacernos preguntas es muy fácil. Es muy fácil hacernos preguntas, pero responderlas es algo más complicado, ¿cierto? Y para poder responder estas preguntas de una manera eh, más asertiva, debemos sin duda tener en cuenta y tener un sentido espiritual. Primero que todo, saber que nuestras respuestas a estas preguntas no pueden estar lejos de la Biblia, no pueden estar desarraigadas de la palabra de Dios, deben estar compenetradas con ella, deben estar sujetas a la palabra de Dios. Entonces, sin duda, esta obtención de respuesta debemos hacerla en un sentido espiritual, también usando el sentido común, que es otra buena forma, ¿cierto?, de obtener estas buenas respuestas interpretativas, ya que es muy fácil caer en la alegorización o en una mala interpretación, o colocar de nuestra propia, ¿cierto?, nuestros propios conceptos y mezclarlos, ¿cierto?, con lo que realmente quiso decir el autor. Y la verdad es que en este proceso de respuestas debemos usar el sentido común para poder, ¿cierto?, no involucrar lo que nosotros creemos, sino que dar paso a que la palabra de Dios pueda interpretarse a sí misma. Y después viene el resumen o de la interpretación, que es cómo nosotros organizamos, ¿cierto?, el resultado de este ejercicio interpretativo. ¿Y cómo podemos hacerlo?
Y aquí se recomienda, ¿cierto?, en estos procesos de estudio, el tener, no sé de qué manera tú lo haces, pero el tener un cuaderno, no sé, un iPad, un archivo en Word, o no sé de qué manera tú haces tus apuntes, pero aquí en este momento, para poder organizar el resultado de nuestro ejercicio hermenéutico, ¿cierto? Debemos hacer una lista de las enseñanzas que pudimos reunir de esta observación, de la interpretación, anotar, ¿cierto? Estas preguntas que nos surgen, las respuestas que encontramos, eh, y eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a organizar el resultado de este análisis. Y también podemos hacer un bosquejo del pasaje que nos va a ayudar a ordenar, ¿cierto?, lo que el autor quiso decir, y también que tenga un sentido para nosotros y para la mejor comprensión de este pasaje bíblico. Y también se recomienda hacer una paráfrasis que, bueno, ustedes lo deben saber, la paráfrasis es como es escribir o interpretar en tus propias palabras, ¿cierto?, lo que entendiste de tu proceso interpretativo, que también ayuda mucho en este aprendizaje. Y la última parte de este método inductivo, ¿cierto?, es la aplicación, que conlleva la evaluación. Y aquí es donde nos enfrentamos a responder si las enseñanzas de este pasaje tienen un valor contemporáneo o su importancia corresponde únicamente a la época y al lugar donde fueron escritas. O sea, si se puede adaptar las enseñanzas del pasaje a nuestras circunstancias hoy, o simplemente son para la época en que fueron entregadas. Y aquí es donde sí podemos hacer sacar, digamos, abstraer esta enseñanza que podemos aplicar a nosotros, y podemos ver qué quiso decir, ese autor, y si eso que quiso decir también podemos aplicarlo a nuestras vidas. Y ahora vamos a ver si hoy está muy porfiado mi computador. Ahí sí. Vamos a practicar. Entonces, yo les voy a pedir eh, que me ayuden y que podamos participar todos, y que puedan ir abriendo sus micrófonos para poder analizar este versículo bíblico usando el método inductivo. Quiero aclarar, sí, que esto es solo un ejemplo, porque en teoría, para hacer un buen ejercicio hermenéutico usando este método inductivo, debería utilizarse, ¿cierto?, todo el pasaje bíblico y quizás ir más arriba a su contexto, pero para que vayamos viendo y vayamos haciendo cercano esta metodología y más práctica, quise exponer este versículo para que vayamos descubriendo y practicando en él, y respondiendo algunas preguntas, ¿ya? Y mi primera pregunta para ustedes es que aquí, al comenzar este versículo, en Salmo 51:6, que dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué hermoso. Al principio de este versículo hay un eslabón, porque dice: he aquí. Yo les nombré que habían eslabones, de muchos eslabones en la Biblia, y yo quisiera saber si alguno de ustedes sabe qué tipo de eslabón es he aquí. Yo lo mencioné hace un rato atrás, no sé si lo recuerdan. ¿Qué tipo de eslabón es? ¿Hay alguien por aquí que se atreve a,
a contarme, a decirme qué tipo de eslabón es he aquí? ¿Algún participante? Si no se acuerdan, lo digo yo. ¿Nadie, nadie? Bueno, he aquí es un eslabón de énfasis porque está, ¿cierto?, enfatizando el autor, dándole cierto otro clímax a lo que viene a continuación, ¿cierto?, de este enunciado. Y sin duda que lo que viene a continuación es muy, muy importante y muy profundo de analizar. Y vamos a ver cómo lo hace en el método inductivo, ¿cierto? Que nos permite observar con atención, ¿cierto? Este versículo bíblico. Y vamos en primera instancia a ver la parte gramatical. Y yo quiero hacerle una pregunta a quien se atreva a abrir su micrófono y a preguntar. El verbo amar en este versículo, ¿en qué tiempo verbal está? ¿Alguien puede decirme? ¿En qué tiempo verbal está el verbo amar en este versículo? Presente, profesora. Sí, excelente, muy bien, muy bien. Está en tiempo presente. ¿Qué nos quiere decir eso, cierto? Que el autor está hablando de algo, ¿cierto? Está confirmando algo que está, ¿cierto?, pasando, que pasa en el momento, en el instante, ¿cierto? Ya. Y ¿qué figura literaria podemos ver acá en este versículo? Este versículo está escrito en prosa, parábola. ¿Quién me puede decir qué figura literaria encontramos acá? Quizás una pista la da el libro donde se encuentra, que por excelencia tiene una categorización. Es No una sé. poesía. Excelente, Alexis, muy bien, muy bien. Estamos, ¿cierto?, hablando de poesía. Muy bien, muy bien. Y si alguien me podría decir cuál es el ambiente en que se escribió esto, como el espíritu en que el autor quiso transmitir lo que escribió, esa atmósfera, ¿cierto?, que vimos en este método inductivo en la cual se escribió este versículo. ¿Alguien me podría hablar sobre eso? ¿Qué piensas tú, en qué atmósfera fue escrito esto? Estamos hablando de una atmósfera de arrepentimiento porque el profeta confrontó a David con su propio pecado y en esa atmósfera David comenzó a confesar y a salir esa culpa que tenía, porque en el Salmo 32 él habla cómo cuando cayó, cuando tenía su pecado ahí encubierto, cómo sus huesos se seguían envejeciendo y ahora en este Salmo está confesando y se está liberando de la culpa. Muy bien, gracias, Alexi, perfecto, ¿sí? Esa es una atmósfera, ¿cierto?, donde podemos al leerlo saber de qué estaba pasando con el autor en aquel momento. Y es muy importante porque, por lo general, ¿qué hacemos nosotros cuando leemos la Biblia o cuando pretendemos estudiarla? Leemos y pasamos sin colocar realmente atención a estas cosas. Entonces, esta metodología nos ayuda a enfrentarnos a la palabra de Dios de una manera distinta. Bien, vimos, ¿cierto?, un poco de la parte gramatical, ¿cierto? Pero les quiero ahora hacer que nos hagamos preguntas sobre el texto, ya que podamos hacernos preguntas sobre el texto. Yo podría hacerles una acá y quizás a ustedes, a algunos se les ocurra alguna otra pregunta. ¿A qué verdad se refería David cuando dice tú amas la verdad en lo íntimo? ¿Alguien podría responder eso? ¿A qué verdad se refiere David?
¿Qué piensa alguno de ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Ser íntegro cuando estás en público, en un ambiente donde hay mucha gente, o ser íntegro en lo íntimo, cuando estás solo? La verdad es que es fácil, ¿cierto? Mostrar apariencias cuando estamos con gente, pero la integridad a solas es una integridad en verdad, que se vive en verdad. Y aquí Alexis nos hablaba, ¿cierto?, de que David estaba confesando su pecado y sin duda David se sentía desnudo, completamente desnudo frente a Dios, descubierto, porque fue enfrentado, ¿cierto?, por este profeta de una manera muy extraordinaria. Lo enfrentó a su propia verdad, a su pecado, a su realidad. Y esta declaración de David de tú amas la verdad en lo íntimo, nos desafía a vivir una vida en integridad cuando nadie nos ve, cuando pensamos que nadie nos ve, pero nos olvidamos de esa mirada de Dios que está constantemente sobre nosotros, de la cual no podemos escapar ni huir en ningún momento. Y a veces se nos olvida y pensamos que porque nadie nos vio, zafamos o no vamos a ser culpados, pero vaya que la verdad, que Dios ama esa integridad y esa verdad en lo íntimo. Y no sé si a ustedes, mirando este versículo, les tienen alguna otra pregunta que hacer frente a él. Yo tengo muchas, pero quiero dejar que ustedes a lo mejor puedan participar también y quizás decirme qué preguntas al ver este versículo pueden hacerse. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo sobre este versículo, qué inquietud nace en ti al leer esto. ¿Alguien que tenga alguna pregunta que salga de este versículo? Si no, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué concepto tenía David de la sabiduría? ¿Qué piensan ustedes? Porque dice, me has hecho comprender sabiduría. Apegado a este versículo, a lo que estaba viviendo, a la atmósfera que vemos, a lo que estaba viviendo en tiempo presente, de ese amor vertido en esa verdad que lo enfrenta en su intimidad y que lo hace descubrir su pecado. Para David, ¿qué significaría esta sabiduría? ¿Qué significa para él en este pasaje? ¿A alguien se le ocurre qué puede ser? Profesora, Dígame. cuando leo el pasaje y reviso así como en mi mente rapidito esa vida de David, entiendo que para él era claro la profundidad de la sabiduría de Dios, la excelencia de la sabiduría del Dios que lo llamó, pero se ven episodios a lo largo de su vida y durante su reinado de que él no la había entendido. No la había entendido y eso le llevaba a situaciones complicadas que incluso Dios tuvo que enviarle ayuda externa a través de sus profetas, de situaciones que llevaran el corazón de David a valorar lo que era la sabiduría. Y entonces ahí en ese salmo es como cuando uno se rinde, baja los brazos ante Dios y uno le dice, ahora sí que te veo, ahora sí que entiendo esa sabiduría que desde pequeño me quisiste enseñar
y yo no estuve atento, porque para aprender la sabiduría se necesita esa intimidad que dice ese pasaje, para dejar de oír ese montón de voces que aturden, que confunden, que a veces nos parece que es la de Dios y no es Dios hablando. Y entonces tiene que darse todo un proceso donde uno llegue a esa intimidad y en ese secreto tú y yo, personal, directa, podamos entender su sabiduría. Qué bonito, yo agradezco tu aporte, qué hermoso. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí esto me apasiona porque veo y digo, wow, cuánto nos podemos nosotros identificar en la vida de David, en sus errores y cuántas veces nosotros hemos bajado los brazos para reconocer que nos rendimos ante el amor de Dios, ante su perfección, su santidad y cómo Él nos confronta hacia nuestro pecado, hacia lo más profundo que hay en nuestro corazón, que ante sus ojos está siempre. Y qué hermoso es poder hacer este análisis. Cuando solo leemos las escrituras y no nos enfrentamos a ella desde un análisis más exhaustivo, desde estas hermosas ciertas herramientas que nos ofrece la hermenéutica para poder entenderla. No podemos descubrir esta riqueza porque por lo general no nos hacemos estas preguntas, simplemente la leemos y qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia hace el poder practicar estos métodos de estudio? Y gracias, Marjorie, porque qué hermoso lo que acabas de decir y ciertamente es una realidad y una realidad que sin duda hemos vivido todos los que estamos en este caminar, ¿cierto? En este proceso de crecimiento con Dios. Y no sé si alguien más quiera opinar algo, algo que ve en el texto, algo que le causó curiosidad, que quiera analizar, porque hay muchas más preguntas que podemos hacernos de él, de este pasaje, pero no sé si alguien más quiera aportar algo. Si no, avanzamos. Quedó entendido el método inductivo, habla de esto, de observar, de ver las formas literarias, de analizar verbos, de ver la parte gramatical del texto, de ver aquellos eslabones que usan, que nos aportan y conectan un párrafo con otro y una frase con otra, le da sentido y le da continuidad. Y también cómo nos hacemos preguntas y cómo organizamos, ¿cierto?, todo lo que hemos aprendido. Para organizar esto podríamos hacer, ¿cierto?, una lista de las cosas que hemos aprendido, de las cosas hermosas que cada uno de ustedes ha expuesto y hacer la paráfrasis, ¿cierto?, de lo que entendimos de este versículo, tan bien hecha, ¿cierto?, por Marjorie, y cómo eso nos habla a nosotros y preguntarnos si esto se puede aplicar, es contemporáneo para nosotros o es solamente esto puede ser aplicado para la época en que se escribió, y sin duda lo podemos aplicar a nuestras vidas. Vamos a avanzar con el segundo método, que es el método analítico, ya que están aquí sus características. Y este método tiene la idea de analizar como desmenuzar, como descomponer para llegar a la médula del mensaje, para llegar al corazón de lo que el autor quiso decir a sus destinatarios originales, ¿ya? Entonces, ¿cómo comenzamos a estudiar la Biblia en este método analítico? Haciendo primero un examen estructural, reorganizando el texto bíblico, colocando en orden lógico las declaraciones del escrito, de lo escrito. Por ejemplo, hay escritos bíblicos, hay pasajes bíblicos donde el relato bíblico no se entrega de manera correlativa, sino que
está un poco contada la historia de una manera que es necesario ordenar, ¿cierto?, este texto bíblico, y el método analítico nos invita a hacer esto. Además de eso, que podemos, al ordenar en este orden lógico, podemos también, nos queda más claro lo que quiso decir este autor, ¿cierto?, lo que quiso aportar. Y para esto existen las cláusulas subordinadas, que son parte de una oración, que aportan información trascendental a una oración, pero por sí mismas, al mirarlas, al sacarlas de la oración, no nos dicen nada. Y yo les voy a dar un ejemplo de esto para que lo puedan entender. Y les voy a dar un ejemplo de una frase, de una cláusula subordinada dentro de una frase. Ya, la frase es: la camisa que me regalaste me quedó chica, me quedó pequeña. ¿Ya? Esa es la frase. La camisa que me regalaste me quedó pequeña. La frase, si yo saco esta cláusula subordinada y pongo la camisa me queda pequeña, nos dice algo, ¿cierto? Que una camisa te queda pequeña. Pero la cláusula subordinada sería ¿qué me regalaste? Porque si yo les digo a ustedes solamente ¿qué me regalaste?, no les dice mucho, no les aporta mayor información, ¿cierto?, por sí misma, separada de esta oración completa, ¿cierto?, de esta estructura. Entonces, las cláusulas subordinadas aportan información súper importante dentro de una oración para entender lo que quiso decir el autor, pero en sí misma, y como les repetía, sacándola de esta frase, de esta oración, no nos aportan nada. Y por eso, ¿por qué son importantes las cláusulas subordinadas? Porque podemos, a través de ellas, ¿cierto?, obtener información clave de lo que este autor trató de transmitir a aquellas personas, ¿cierto?, que recibieron este mensaje originalmente, a los receptores, ¿cierto?, del texto. Y también está el bosquejo del contenido de este texto al cual nos enfrentamos. ¿Y para qué se hace el bosquejo? Porque es una presentación sistemática de los pensamientos del escritor. En este bosquejo, como les decía anteriormente, ordenamos los pensamientos del autor para tener una visión más amplia, ¿cierto?, de lo que el autor quiso decir y de que lo que pensó o lo que transmitió a través de lo que estaba escribiendo en el texto bíblico. Y también la última etapa es la observación, ¿ya? Y en la observación están 7 preguntas que se basa la observación en estas 7 preguntas y que son como la base, digamos, el corazón de este método analítico que nos pretende abstraer la enseñanza de este pasaje. Y estas 7 preguntas están allí a su vista, son ¿qué? Que tiene que ver con qué me dice el pasaje, cuándo, que tiene que ver con el tiempo en que fue escrito, ¿cierto? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Cómo aconteció lo que estoy leyendo? ¿Por qué sucedió? ¿Quién, cierto, lo escribió? Y ahí le puse 2 veces y por qué, pero yo lo voy a corregir. Esas son las preguntas que nos hacemos al momento de enfrentar este estudio de la Biblia a través del método analítico, ¿ya? Y nuevamente voy a pedir que sus micrófonos los puedan desactivar, ¿cierto?, para que podamos analizar este versículo bíblico en pantalla con este método, para que vamos familiarizándonos, ¿cierto?, con esta metodología y para que vayamos viendo cómo lo podemos hacer. Cuando tú te enfrentes y quieras aplicarlo a tu estudio bíblico, puedas hacerlo ya con alguna base. Y está este versículo bíblico en Primera de Juan 5, del 1 al 5, y dice así:
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bien, vamos a ver, vamos a usar este método de estudio, ¿cierto?, a este versículo bíblico. Y vamos a comenzar a analizar, ¿cierto?, cuál es la idea principal, ¿cierto?, de este versículo. No sé si alguien me puede decir, alguien de ustedes puede abrir su micrófono y decirme cuál es la idea principal de este versículo. Creer en Cristo. Acuérdense que el escritor de la epístola, Juan, está escribiendo porque está refutando una falsa doctrina gnóstica que habla de que Jesucristo no encarnó, y entonces este escrito fue para eso, para corregir esa falsa doctrina, y el apóstol hace su énfasis que hay que creer en Cristo. Esto es lo que yo pienso. Bien, muy bien, Alexis, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que opine de cuál es la idea principal de estos versículos que acabo de leerles? Podríamos decir también que es la fe, porque sin fe uno no podría creer, ¿no? Ya, Entonces aquí Juan está haciendo una defensa de lo que es el Evangelio de Cristo ante los gnósticos, como decía Alexis, pero está enfatizando que la fe es importante para creer en Cristo Jesús. muy bien, Renor, gracias. Sí, también esa puede ser una idea, ¿cierto? Habla mucho de la fe en estos versículos. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta idea principal de este pasaje? Profesora, Ujú. yo buscaba palabras claves y encontraba la palabra del amor, ¿verdad? Lo que es amor Ya. a Dios. También encontré la clave de Jesucristo, ¿verdad? Ujú. Su obra de Jesús como Hijo de Dios. Pero comparto lo que dijo el hermano anterior, la palabra fe Ujú. amarra todo eso. No podemos creer en la obra de Jesucristo, en su obra salvífica, si no hay fe. No podemos amar a Dios si no es por fe, porque a Dios no lo vemos, no lo tocamos, no lo sentimos. Entonces, en este método a mí me gusta mucho buscar esas palabras clave, como que resaltan. Y yo dije, aquí está el creer en Jesucristo, vital, el amar a Dios, vital, y la fe es necesaria para poder hacer eso, para amar a Dios, para aceptar el sacrificio de Jesús. Muy bien, Gracias. gracias. Gracias, sí. La verdad es que Marjorie tiene mucho de razón, Renor también, porque si ponemos atención a estos versículos, todas las consecuencias, todo lo que aporta cada versículo viene del creer en Jesús como Salvador, como este Cristo, como este Redentor, ¿cierto? Entonces vemos como quien cree en Él es nacido de Dios, ama a Dios. ¿Cómo conocemos a los que creen en Él? Porque amamos a los hijos de Dios, somos quienes vencemos al mundo. Entonces, la idea principal de este pasaje bíblico es eso, es que como yo lo llamaría como las consecuencias de creer
o de tener fe en Jesucristo. Es como cómo vive un creyente de Jesús, no sé cómo tú puedes quizá ponerlo en tu bosquejo, que ya lo vamos a ver, pero habla mucho de eso. Y hablando de las cláusulas subordinadas, yo ya en el primer versículo veo, no sé si alguno de ustedes puede distinguir alguna allí en el primer versículo de estas frases, ¿cierto? Que si las sacamos no nos dicen nada, pero que son un gran aporte al estar dentro, ¿cierto?, de la estructura de una frase, porque aportan, ¿cierto?, mucha información para lo que quiso decir el autor cuando lo escribió. No sé si alguno de ustedes puede distinguir alguna cláusula subordinada en este versículo. Yo ya en el 1 distingo ya. No sé si alguno se atreve a decirme si puede distinguir alguna de estas cláusulas subordinadas acá. ¿No? ¿Nadie distingue alguna? Bien, yo les voy a contar que acá, perdón, Podría Renaud, identificar que en el primer versículo podría identificar como una cláusula subordinada, ama también al que ha sido, ¿no? sí. Bien, Renor, esa es una cláusula subordinada. Ama también al que ha sido engendrado por él. Si la sacamos del texto y vemos ama también al que ha sido engendrado por él, como que es una frase sin conexión, que no aporta mucho, casi como sin sentido, como ¿qué quiere decir esto? Pero vaya que cobra sentido, ¿cierto? Cuando está insertada dentro de este pasaje, ¿cierto? Porque habla de que cuando creemos en Dios es imposible no amar a a los que nos rodean, a nuestro prójimo. Es imposible. Y también es imposible no amar a Dios, a Él mismo. Entonces, vaya que aporta, ¿cierto? Es un gran aporte dentro de este pasaje bíblico, pero si la abstraemos, no nos dice nada. No sé si quedó claro en la cláusula subordinada. Cuando vamos practicándolo se nos hace más fácil distinguirla dentro de un versículo. Y otra de las cosas que hacemos en esta metodología es, ¿cierto?, hacernos estas preguntas de que nos van a llevar a entender lo que quiso decir el autor. Y una de ellas es qué es lo que hemos aprendido de esto. Y bueno, Marjorie y ya todos han dado luces, ¿cierto?, de lo que quiso decir el autor. Y ¿cuándo fue escrito? No sé si alguno de ustedes sabe cuándo Juan escribió este pasaje, ¿en qué fecha fue escrito más o menos? Primera de Juan, ¿alguien sabe? Al final de los 90. Sí, más o menos entre, algunos dicen 80, 90 después de Cristo, en la última etapa de vida, ¿cierto?, de Juan. Ya respondimos entonces a la pregunta ¿cuándo? Y ahora vamos a responder ¿dónde? ¿Alguien sabe dónde fue escrito este pasaje bíblico? ¿En qué lugar Juan lo escribió? En Éfeso. Un lugar de Asia. Acuérdate que ahí estaba la doctrina ahí del gnosticismo, haciendo de estrago dentro de la iglesia. ¿Ya alguien más quiere aportar a esta pregunta de En Éfeso. lugar? Renor. Bueno, yo pienso que ha sido escrito en Éfeso, porque Juan vivió en Éfeso, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que todo dice que fue en Éfeso donde Juan escribió este pasaje. por, eh,
la verdad es que el pasaje mismo no nos aporta información para responder esta pregunta, pero sí la encontramos en nuestros textos en otras fuentes históricas o en algunos textos comentarios bíblicos, etcétera, que nos aportan un poco sobre esto. Y la otra pregunta es, ¿por qué lo escribió? ¿Por qué Juan escribiría esto? ¿Alguien sabe? Profesora, Dígame, Marjorie. precisamente como decía uno de los hermanos, de corrientes filosóficas, ¿verdad? En esa región había muchas creencias y muchos dogmas que entonces Juan consideraba que era necesario volver a llamar la atención de la iglesia a cuál era el fundamento de su fe, ¿verdad? Y entonces, era necesario repasar la sana doctrina, porque estaban en medio de un montón de corrientes, paganas, ateas, que negaban la obra salvadora de Jesucristo, su existencia, su poder, totalmente enemistados con la creencia del Dios que hablaba la Biblia. Súper, Marjorie, gracias. Sí, la verdad es que Juan escribió este versículo para animar y fortalecer, ¿cierto?, a la iglesia que estaba cerca de Éfeso, lo que hoy podemos decir que es como el país de Turquía, por ahí en ese sector. Y sin duda estaban invadidos y rodeados de ideologías, como dice Marjorie muy bien, de todas estas tendencias filosóficas y realmente Juan fortalece y anima a la iglesia de ese tiempo a que mantengan firme su fe en Jesús a través de esta carta tan hermosa que encontramos ahí en la Biblia. Y eh, bueno, eh, respondiendo todas estas preguntas que nos hicimos, también viene, ¿cierto?, el bosquejo que podríamos hacer de esta... de este pasaje bíblico para poder también organizar un poco la información. Pero cuando, por lo general, no sé si lo hacen ustedes, pero cuando yo estudio, es importante para mí ir organizando las ideas y yo lo hago. Pero en esta metodología, el llegar a responder estas preguntas, ¿cierto? Te lleva como a hacerte como la idea de realmente qué fue lo que este autor quiso transmitir a sus destinatarios originales. Y bien, muy bien, no sé si hay alguien que quiera agregar algo más antes de avanzar sobre este método de estudio. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo? ¿No? Pasamos al siguiente, que es el método sintético, ¿ya? Que habla de el tema central del autor. Este tipo de estudio nos lleva a la comprensión fundamental del contenido del texto y nos lleva a tratar de resumir lo más posible lo que estamos leyendo para poder llegar a lo que quiso decir el autor. Y en esta metodología, como la Biblia fue escrita o fue dividida en libros, ¿cierto? Nos invita, ¿cierto?, a poder leer el libro de la Biblia, cada libro de la Biblia más de una vez, y este libro debería leerse sin divisiones, me refiero sin capítulos, sin divisiones de versículos, sino de corrido, completo de principio a fin, para poder así entender como la idea general de lo que quiso decir el autor en él.
y nos obliga, ¿cierto? O nos motiva a poder poner atención en solamente el texto bíblico, porque no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando pretendemos estudiar la Biblia, primero antes de acudir a la Biblia, acudimos al material, a un material que ciertamente nos ayuda, ¿cierto? Como son los diccionarios bíblicos, comentarios, concordancias, etcétera. Y después acudimos al texto bíblico, vamos primero a esta ayuda externa, ¿cierto? Y después vamos al texto. Bueno, en este método sintético digamos, empuja, nos motiva a poder centrarnos en el texto bíblico y centrarnos en él de tal manera de que no vamos a usar otro material de apoyo, sino que solamente debemos usar la Biblia para poder entenderlo. Y también otra parte de este método es el desenvolvimiento del tema, es cómo el autor desenvuelve su argumento, es cómo lo va desarrollando, es como yo leo, ¿cierto? Por ejemplo, el libro de Mateo completo, ¿cierto? Sin sus divisiones, sin sus párrafos, sino que de continuo, y voy viendo cómo el autor se va desenvolviendo al momento de que va desarrollando este tema para entender, ¿cierto?, qué quiso transmitir a través de lo que escribió. Y también puedo hacer un bosquejo, pero este bosquejo ya es un bosquejo del libro completo. Por ejemplo, si hablamos de Mateo, podríamos decir que Mateo, el tema central, ¿cierto? No sé, fue escrito para los judíos, ¿cierto? Para que creyesen que Jesús era el Mesías, el Salvador, el enviado. Entonces, por eso comienza con la genealogía, donde habla de que viene del linaje de David, porque para los judíos era tan importante eso, y después desarrolla, ¿cierto?, todo su ministerio en los milagros, para que el judío que estuviera leyendo, ¿cierto?, en Mateo, pudiera entender de que era Jesús realmente el enviado, el Mesías, el Salvador. Entonces, y este bosquejo se haría de esa manera, se haría de manera completa. De todo el libro. Entonces, por razones obvias, ¿cierto? Porque no podemos acá hacer un análisis de un libro completo de la Biblia, no lo vamos a hacer ahora porque hemos ido practicando cada metodología para poder, ¿cierto?, entender un poco cómo es o cómo se usa, pero no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre esta metodología antes de avanzar. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? Ya les comenté algunas cosas importantes, ¿cierto? Como que solamente hay que leer el libro de corrido, que no hay que usar material de apoyo, solo el texto, que el bosquejo se hace de manera general de todo el libro, ¿cierto? Y que se va desenvolviendo el tema y descubriendo qué quiso decir en todo este libro bíblico, ¿cierto? Lo que el autor quiso transmitir a sus destinatarios. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el método sintético. Se ve como muy simple, pero al momento de ejecutarlo es muy profundo, porque de partida ya tienes que leer un libro completo de la Biblia y desarrollar, ¿cierto?, esta comprensión fundamental, esta médula, ¿cierto?, de este análisis de este libro, de su contenido de manera general. Como no veo personas que opinen o que hagan alguna pregunta sobre este tema, vamos a pasar al siguiente, que es el método crítico, y que este método nos lleva a juzgar el texto al cual nos enfrentamos. Vamos a convertirnos
en jueces de este método, y aquí sí se nos permite, ¿cierto?, tener material complementario, ya sea buscar en concordancias, diccionarios, comentarios bíblicos, etcétera, o de todas las herramientas que también la tecnología, ¿cierto?, nos ofrece para poder hacer un estudio bíblico, para estudiar la Biblia. Y en esta metodología estamos siempre juzgando el contenido de lo que estamos estudiando, ¿ya? Y para eso lo primero que se busca es encontrar la paternidad literaria, ¿ya? ¿Quién fue el autor del libro? ¿Quién lo escribió? Y a veces eso está implícito en el mismo libro y otras veces obviamente que no. Y hay libros que se le atribuyen a ciertos autores por la forma en que está escrito, por la época en que se escribió, pero en realidad no está implícito en el mismo texto y hay que descubrirlo o quizás apoyarse en este material anexo, ¿cierto? En este material de apoyo que nos ofrecen para poder hacer un estudio de la Biblia. Y también este estudio, esta manera de metodología de estudiar busca descubrir al destinatario, a quién se escribió este libro, para quién fue, quiénes fueron los destinatarios originales, para quién fue escrito, y también el lugar donde se escribió y la fecha cuando se escribió. La verdad es que el lugar donde se escribió, según este método crítico, no es muy relevante en el sentido de que quizás no aporta un contenido que aporte como una señal del autor o del momento en que fue escrito, pero sí las fechas y las otras, la paternidad y el destinatario, porque según este método sí aportan buena información para saber quién lo escribió y en qué época fue escrito y por qué, y para entender realmente qué quiso decir el autor cuando lo plasmó allí en su escrito. Y también en este método crítico se busca descubrir el propósito o cuál era el objetivo del autor al escribir este libro. Y nuevamente vamos, ¿cierto?, a abrir nuestros micrófonos porque vamos a ver que, bueno, puso un versículo, la verdad, bastante fácil, con cosas bien obvias, pero es más que nada para que vayamos entendiendo esta metodología y practicándola. Y es 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 2, y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ya. Vamos a comenzar por el principio. Vamos a ver la paternidad de este libro, Corintios, que está ahí a la vista, ¿cierto? Es obvia la respuesta, que es, ¿cierto?, Pablo, ¿ya? El destinatario, ¿cierto?, también está bien a la vista, que es la iglesia de Corinto, ¿ya? El lugar donde se escribió, ¿alguien sabe dónde se escribe esta carta? No, ¿tú sabes, Alexis? ¿Ya? No se escucha. Por ahí hay un micrófono que está como con problemas. Parece que es el tuyo, Alexis. Si quieres
Puedes a lo mejor ver el volumen o si algo está interfiriendo ahí en tu micrófono porque se escucha mal. No sé si Renor parece que estaba ahí desbloqueando su micrófono. Si alguien sabe el lugar donde se escribió esta carta de Primera de Corintios. Alexis. De Éfeso. En Éfeso. Perfecto. Pablo escribió esta carta cuando estuvo en Éfeso de visita 3 años y allí durante este periodo, ¿cierto?, escribió esta carta. Muy bien, Alexis, gracias. Ya. ¿Alguien sabe en qué fecha se escribió esta carta de los Corintios? ¿La fecha? Los 55 después de Cristo. 56 de 54 Sí, 55, 56 después de Cristo, ya. Y el propósito por la cual Pablo escribió esto a los Corintios, a la iglesia de Corinto, ¿alguien sabe el propósito? corregir algunos desórdenes que habían en la iglesia. Ya. Bien, Alexis. Si quieres ahora eso, gracias. ¿Y alguien más que quiera hablar? Sí. La ubicación de Corinto la hacía muy particular. Era una zona portuaria de mucho comercio, de mucha mezcla cultural, y entonces también es conocido que la moralidad de Corinto estaba bastante deteriorada y se estaban dando situaciones de que esa forma de vida de ese lugar afectaba a la iglesia. La forma como los hermanos discutían, y entonces era necesario una vez más a los hermanos que fueron enviados a evangelizar en esa zona, a enseñar la correcta doctrina, ¿verdad? Es decir, que era un pueblo apartado, que ya ahora ellos eran los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, porque se estaban dando muchas situaciones y muchas de ellas de verdad tocante a la moralidad que afectaban el testimonio de la iglesia. Excelente, Mayuri, sí. Sin duda, Corinto era un pueblo muy idólatra, como dice bien Mayuri, por su ubicación, era una ciudad que estaba muy pagana, rodeada de muchas creencias también, mucho paganismo y sin duda, como decía Alexia acá, Pablo a los Corintios a través de esta carta, ¿cierto? Los corrige, los anima a ser fieles a Dios porque vaya que difícil y que desafío para esta iglesia en medio de tanta turbulencia, en medio de tanto paganismo, en medio de tanta idolatría, en medio, ¿cierto?, de esta ciudad donde reinaba la inmoralidad. Guardar santidad, guardar amor por Dios, guardar sus mandamientos, era todo un desafío. Entonces Pablo en esta carta ciertamente motiva a esta iglesia de Corinto a ser fiel en medio de estas circunstancias, ¿cierto?, en que vivían, y este es el propósito de esta carta. Muy bien, ¿alguien más quiere acotar algo o añadir algo antes de seguir avanzando? ¿No? Perfecto. Bien, y llegamos creo que al último, sí, al último método de estudio bíblico, que es el tipológico, ¿ya? Y la palabra típico viene del verbo tipto, que significa, el verbo griego que significa golpear. Este término se refiere a la marca que deja un golpe, a la impresión,
a la forma o el tipo, ¿ya? Y es una forma de estudio bíblico donde estudiamos la simbología, ¿ya? Señala que Dios anticipó la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y los acontecimientos que habían de venir, ¿cierto? En las leyes antiguas, en el Antiguo Testamento, y que se hicieron presentes, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. Es como cuando decimos que las cosas del Nuevo Testamento, su simbología, son como una sombra, era una sombra de lo que iba a venir, es como el cumplimiento espiritual de lo que traería al Mesías consigo y de todo este plan redentor que Jesús tenía para la humanidad. Y este tipo de estudio bíblico tiene algunas aseveraciones que las vamos a compartir y las vamos a analizar, ¿ya? Dice que tanto el tipo como el antitipo son realidades históricas que se corresponden. El tipo es el símbolo, ¿ya? Y el antitipo es el cumplimiento de este símbolo. Por ejemplo, el cordero sacrificado, ¿cierto?, por los pecados es el tipo. El antitipo es Jesucristo que se sacrifica por los pecados en el cumplimiento, ¿cierto?, de este plan maravilloso que Dios tenía para la humanidad. Entonces, el tipo como el antitipo son realidades históricas que se corresponden, o sea, que tienen una correlatividad histórica en su simbología y también en su cumplimiento. Están relacionadas históricamente. Ya hay como concuerdan históricamente no solamente esta simbología, sino también su cumplimiento en el Nuevo Testamento. También este tipo de estudio dice así, dice que entre el tipo y el antitipo debe haber algún punto importante de analogía, o sea, debe haber algo que los haga similares. Por ejemplo, algunos estudiosos dicen que cuando Abraham, ¿cierto?, lleva a su hijo Isaac para ser ofrecido, puede ser una simbología, un tipo, y el antitipo sería Jesús, porque también fue ofrecido por su padre, ¿cierto? Entonces hay cierta analogía entre los dos, no así, ¿cierto? Sabemos que el hijo de Abraham no murió, pero habiendo este tipo de analogía entre los dos, podría ser un ejemplo de un tipo y de un antitipo, ¿ya? Y también dice que el tipo siempre tiene un carácter predictivo y descriptivo. Siempre esta simbología describe y predice un hecho que va a ocurrir en la vida, que va a haber un cumplimiento en la vida de Jesús. Es como si Dios hubiese preparado desde antes y nos estuviera mandando estas señales, ¿cierto?, de que esto iba a ocurrir más adelante, y por eso preparó todo para que nosotros pudiéramos estar seguros de que esta redención se iba a cumplir en Jesús. Y también dice que el tipo es determinado por Dios mismo, no por la fantasía humana. Y otra vez le hablo de lo mismo, que fácil es alegorizar. He escuchado muchas cosas, hay muchas cosas que de repente se toman como este simbolismo y se tratan de manipular, de torcer para que calcen, ¿cierto?, con el cumplimiento del Nuevo Testamento, sin serlo, porque siempre el tipo será determinado por Dios mismo y por eso su cumplimiento se lleva a cabo de una manera
exacta, de una manera, es como cuando una profecía del Antiguo Testamento se cumple en Jesús de tal manera en que todo es exacto y calza perfectamente, este antitipo se cumple en esta simbología, ¿cierto? Que predice lo que iba a venir en el futuro en el Antiguo Testamento. Y aquí hay una pregunta que quiero hacerle. Si es lícito considerar como tipos a personas o cosas o acontecimientos del Antiguo Testamento si no hallamos en el Nuevo Testamento algo que explique y que nos dé pie para hacerlo. No sé si se entiende esta pregunta. ¿Es lícito considerar como tipos a personas, cosas o acontecimientos del Antiguo Testamento si no hallamos en el Nuevo Testamento que explícitamente nos den pie para hacerlo? Si no hay un antitipo en el Nuevo Testamento, ¿es lícito considerar como tipos a personas o acontecimientos del Antiguo Testamento? No sé si alguien quiera responder esta pregunta. No sé qué piensan sobre esto. Sí, yo pienso que no es lícito ¿Ya? considerar personas, cosas, acontecimientos que no estén en el Nuevo Testamento, porque en sí el tipo tendría que estar en el Antiguo Testamento, el tipo tendría que estar obligatoriamente en el Nuevo Testamento. Dice siempre que el Antiguo Testamento es sombra y el Nuevo Testamento ya es el cumplimiento de esa sombra. Muy bien, Renor. Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? El Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento está revelado el Antiguo Testamento. Eso siempre tiene que ser, puede ser que es un tipo y un antitipo. Y cuando una doctrina, para que sea doctrina, cumple algunos pasos lógicos, y uno de los pasos lógicos es que tiene que estar en el Antiguo Testamento. Tiene que haber sido predicado por Cristo, practicado por los apóstoles y estar incluido en algunas epístolas apostólicas. Esos son cumplimientos para una doctrina bíblica. Por eso, cuando un versículo bíblico, que es el caso que nos corresponde a nosotros, no tiene soporte en el Antiguo Testamento, no podemos nosotros considerarlo como una doctrina. ¿Por qué? Porque caemos en errores. Cuando uno interpreta mal, cuando va a aplicar mal. Por eso es que lo que nos gusta estudiar la palabra del Señor, siempre tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento está escrito y tiene continuidad en el Nuevo Testamento. Gracias, Alexis. Sí, muy bien. ¿Por qué les hice esta pregunta? Porque hay cierta discusión en algunas personas, en algunos teólogos o algunas personas que estudian la Biblia, en el caso de este método de estudio, que dicen, bueno, si no se cumple totalmente, entonces no es un tipo y un antitipo. Y, por ejemplo, a ver, en el caso de Jonás, que también sería un tipo de Jesús, y de hecho Jesús lo menciona también cuando Jonás estuvo 3 días, ¿cierto?, en el vientre del pez, se asemeja a los 3 días que Jesús iba a estar muerto. Entonces se hace esa comparación, pero como Jesús solamente se asemeja a Jonás en aquel evento y no, ¿cierto?, en esta rebeldía de Jonás, ni en su obstinación, ¿cierto?, en su desobediencia, se dice, no, es que no es, porque no se cumple totalmente, pero sin duda es un tipo y es un antitipo, como lo mencionaba antes, aunque no se cumpla en su totalidad, sí puede ser un tipo y un antitipo si se asemeja en alguna característica o si tienen algo
que es una figura y que después tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso les quise hacer esta pregunta, para tener claro esto, porque a veces es fácil confundirse cuando hablamos de este simbolismo, ¿cierto?, que tiene el cumplimiento en el Nuevo Testamento, y podemos llegar a confusiones. Y bueno, aquí les compartí los métodos de estudio bíblicos más usados, ¿ya? Traté de simplificar lo que más pude su metodología para poder acercarlos a las personas que están escuchando ahora y los que van a ver después este video, para animarlos, desafiarlos a poder estudiar la Biblia y poder entenderlo a cabalidad, poder abstraer el contenido del pasaje y no conformarnos, ¿cierto?, simplemente con una lectura simple, superficial, sino que desafiarnos a poder explorar y profundizar y poder saciarnos, ¿cierto?, saturarnos del mensaje que la Biblia nos quiere revelar y nos quiere entregar. La relación entre el estudio bíblico y la vida cristiana. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos aplicar a nuestras vidas todo lo que está escrito en la Biblia? Wow, esta es una pregunta que muchas veces causa mucho debate y mucha controversia. En algunos casos ha sido motivo de controversia, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Podemos aplicar a nuestra vida todo lo que está escrito en la Biblia? Sí, debería ser, ¿no? Pero es muy difícil, pienso, porque Ya. aunque ser muy perfectos, pero aplicarlo todo a pie de la palabra, ¿no? Pero con la ayuda del Espíritu Santo creo que lo podemos hacer siempre y cuando estemos bien considerados y a la vez teniendo una comunión con el Señor a través de la lectura permanente de la Biblia, ¿no? Aparte de eso, antes de que, hablando del anterior método de estudio bíblico sobre los tipos, justamente aquí en mi mano tengo un libro que quisiera compartirles. Tal vez están interesados. Ahí se logra ver. Tu micrófono se escucha bajito, Renor. Me decía, hablando de los tipos y antitipos, tengo acá un libro que dice El misterio revelado descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Es de Edmund Peklone. Qué buen material. ¿Podría compartirlo en la...? Genial, sería muy bueno. Gracias, Renor. Sería muy interesante que lo pudieras compartir. Gracias. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que piensa sobre esta pregunta? ¿Podemos aplicar a nuestras vidas todo lo que está escrito en la Biblia? ¿Sí? ¿No? ¿Una persona más? Hay verdades bíblicas. ¿Ya? Hay verdades bíblicas que son verdades bíblicas que están en la Biblia, que están en el Antiguo Testamento, pero no son verdades presentes en el Nuevo Testamento. Por lo menos la circuncisión es una verdad bíblica que está en el Antiguo Testamento, pero la circuncisión no la podemos aplicar en el Nuevo Testamento porque no es una verdad presente. Por eso tenemos que interpretar la palabra para poderla aplicar bien. Gracias, Alex. Excelente. Sí, la verdad es que no podemos aplicar a nuestras vidas todo lo que está escrito porque hay revelaciones que no son contemporáneas y por ende es imposible aplicarlo a nuestras vidas, como lo que decía Alexis, la circuncisión, ¿cierto? Si fuera una verdad contemporánea, deberíamos todos los varones estar circuncidados, y así hay muchas cosas que no se pueden aplicar porque son también temas culturales, y más adelante vamos a estar viendo, hablando un poco de eso. Y bueno, los dejo para terminar con el versículo que comenzamos, ¿cierto? Para inspirarnos
a ustedes, a mí, a poder enfrentar la Biblia de otra manera, siendo más intencionales al momento de estudiarla, aplicar estos métodos de estudio bíblico que nos ofrece la hermenéutica y que son tan útiles para preguntarnos sobre el texto bíblico, para analizarlo de otra manera, para abstraer la médula al corazón, lo que quiso decir, ¿cierto?, el autor, cuáles fueron aquellos receptores de este texto, los receptores originales, ¿cierto? Y cuál es el corazón, la médula de lo que allí dice, para así poder abstraer una enseñanza o un aprendizaje siempre va a haber, sea o no sea aplicable a nosotros, sea que abstraemos alguna enseñanza bíblica o no, siempre va a haber un aprendizaje de la palabra de Dios, y yo quiero motivarte, alentarte, animarte, desafiarte a comenzar a estudiar la Biblia, porque es la mejor manera de poder conocer y poder conectarnos con Dios. Les tengo una tarea a todos ustedes para la próxima clase. Vamos a hacer una clase bien interactiva y quiero que todos ustedes tengan a mano su concordancia, sus diccionarios, aquellos comentarios bíblicos que usan a diario para estudiar la Biblia. Vamos a compartir algunas herramientas, ¿cierto?, para estudiar la Biblia, y me encantaría que pudiera existir esta retroalimentación para poder saber qué herramientas usan ustedes. Yo también voy a estar aportándoles con algunos tips y algunas buenas recomendaciones para que podamos enriquecernos y mutuamente retroalimentarnos, ir animándonos a estudiar la Biblia. Voy a dejar de compartir pantalla y también voy a detener la grabación.